Bueno, pues continuamos en la tertulia Espacios Europeos con Rafael Díaz, José Manuel González Torca, Javier Castro Villacañas y Aniceto Setién. Estaba Aniceto avalando, apostando o apostillando lo que decía Javier Castro Villacañas. Te escuchamos. No, estaba comentando muy brevemente. Estaba comentando que es cierto que muchas veces caemos en la tentación de simplificar los temas de corrupción, decir, bueno, pues como todos somos corruptos o hay un cierto nivel de corrupción social, es normal que los poderosos lo sean. Son cosas radicalmente distintas. Yo cuando escucho hablar de corrupción y me salen hablando del fontanero y de la factura, me echo la mano a la faca de 7 muelles. A ver, no son cosas comparables y que no se pueden juzgar bajo la misma vara de medir ni nada por el estilo. A mí lo que me inquieta, y podemos ver dos casos palmarios, uno por ejemplo en Andalucía y otro en Valencia, es que después de casos de corrupción generalizada en los ejemplos que he puesto de dos partidos políticos distintos, sistemáticamente se les siga votando. Perdona, y dos instituciones, que es más peligroso. Claro, y dos instituciones, pero esto denota desde mi punto de vista un nivel de podredumbre social que es quizá más importante que la propia corrupción. El abono. Que es lo que estábamos diciendo, era lo que íbamos. Los partidos, y no olvidemos a los sindicatos también. Claro, bueno, pero si está todo forma, es un pack. Mira, yo quería decir una cosa. Hace un momento me daba Torga unas hojas de un libro que no he visto de Ángel Ganivet. No, el libro no es de Ángel Ganivet. Va esto en la primera página. Es que me la daba al principio mientras tomábamos un café. Bueno, pues Ángel Ganivet, que como todo el mundo sabe, granadino, precursor de la generación del 98, tiene una frase que nosotros hemos empleado muchas veces en el digital Espacios Europeos. Si los de abajo se mueven, los de arriba se caen. Quiere decir, mira, el ejemplo yo lo tengo... No es para hacer un chiste, porque al final que se cayó fue... No es un chiste, no, bueno, no es un chiste. Tú, como la forma de debatir conmigo siempre recurrir a esa sonrisa sardónica que tiene. Bueno, el otro día lo de Air France, que hubo una persona que tú conoces mucho que está de comentarista en una emisora de radio, en la cadena SER, decía, bueno, es que esto en España no puede ser, porque si la gente cree que pegando al directivo va a conseguir... No, perdona un momento, déjame. Bueno. Un tío que van a echar a 2.000 compañeros y ve que encima se han subido el sueldo a algunos el 25%, ¿qué pasa? ¿Dialogamos con ellos? Pues llega la gente, no empieces a agitarme la mano, no me seas agresivo. Fueron a por ellos, y los tíos con toda su gallardía y su bella oratoria, saltando por la valla, que uno se dejó la camisa. No me parece bien, porque precisamente si estamos en una civilización, en una sociedad avanzada, en un Estado de Derecho, todas las controversias... ¿Y qué haces cuando te machacan de esa manera, Javier? Pues, yo pregunto. Te digo que ¿esperas a votar a los 4 años siguientes? Que lo deseable, lo ideal, es que todas las controversias, incluso las sociales, las laborales, se resuelvan, incluso haya mecanismos de solución ante los tribunales de justicia, pero dile a esos en los tíos, convenios con los sindicatos. Vale, pero dile a esos tíos que están allí... a la fuerza y a la violencia. Javier, estoy de acuerdo contigo. Entonces, pero volvemos a lo que decíamos anteriormente y la crítica que hacía José Manuel a la izquierda. Bueno, es que está gobernando el Partido Socialista en Francia. Bueno, es que hay sindicatos franceses... Pero si lo de Fran lo hacían también antes con la derecha, me da lo mismo. Pero bueno, que te quiero decir que la responsabilidad también será de los políticos que permiten leyes y que permiten circunstancias que se puedan despedir a 2.000. No es el caso de Air France, si está en crisis y ya no tiene posibilidad de seguir contratando a estas personas, pero que te quiero decir que a mí no me parece ejemplar, Javier, que los obreros cojan y la Volkswagen que ha hecho una cosa absolutamente mafiosa. No, porque eso es, perdona un momento. Eso es respeto, o sea, digamos, eso es defender la violencia como instrumento de solución de los problemas. Pero vamos a ver, es que en el caso concreto de Francia, la violencia, perdona, hizo la Revolución Francesa. No, pero vamos a ver, hizo la Revolución Francesa, la Revolución de 1830, de la de 1848, la Comuna de París y la violencia popular. En el caso concreto de Francia, y podemos analizar el caso de muchos países europeos, uno por uno, incluido el Reino Unido, Cromwell también tuvo su aportación, su granito de arena en esta historia. Y desde han establecido... Abel, pues fíjate. Pero no voy a eso. Hay una cuestión fundamental que se llama pacto social. El pacto social consiste en que hay unos de arriba que deben mantener unos límites y unos de abajo que se dejan sostener esos límites. En el momento en el que la parte de arriba rompe ese pacto social, la de abajo salta. Esto es dinámica histórica. Javier, y Francia es un ejemplo extraordinario de cómo el pacto social ha funcionado y cuando no ha funcionado se han establecido mecanismos de corrección en forma de barricada. Y ha funcionado muy bien. Javier, ahora hablo yo que estaba la palabra. Mira, el caso de Volkswagen. Resulta que han hecho lo que han hecho, una golfería auténtica, camuflar los coches, no lo sabía nadie. Bueno, echan los consejeros de la empresa, echan a los directivos
y como premios lleva 20 y tantos millones de euros cada uno, que es una auténtica vergüenza, y ahora van a reducir puestos de trabajo. Pero hombre, es que no se puede tolerar esto. Esos tíos, juicio y a la cárcel si procede. Ruptura de un pacto social. Claro, el pacto social. No, y no me digas viva Russo ahora. No, pero vamos a ver, si estamos en una sociedad que se autodefine como sociedad avanzada, como sociedad social... No cabe la violencia como solución. No, pues no cabe la violencia. Nadie está pidiendo, ni Setién ni yo, estamos pidiendo violencia. Setién sí pero ha defendido... No, yo me refiero a los temas, vamos a ver. Estamos analizando hechos. Tú estás analizando una posibilidad muy idílica. Me parece lamentable que los trabajadores franceses de Air France tengan que llegar a esa situación, y me parece lamentable que estos dos directivos hayan sufrido esa agresión, porque me parece intolerable. O sea, yo a mí lo que no puedo defender lo que me duele en el alma. Pero porque cuando hablamos de violencia hablamos de guantazos. La violencia tiene muchísimas manifestaciones. El que esa gente no pueda comer, no tenga sanidad, no tenga cantidad de cosas. Unos tengan una buena educación y otros no la tengan. Aquí ya defendemos la ley de la selva. Que nadie la está defendiendo. No se trata de eso, todo lo contrario. De lo que se trata es de que no exista la ley de la selva. No, el tema no es defenderlo, el tema es tener en cuenta que si un sector social explota en un determinado momento, hay una explicación para ello, ¿no? Es decir, que ¿de qué vienen los movimientos sociales? De tal manera, claro. La palabra conflicto social en sociología se estudia. O se conforma con el maltrato o revienta. Lo puedas estudiar, lo puedas analizar. Pero si se estudia es porque existe. Hombre, claro que existe. Y ha habido causas y motivos. Precisamente lo que hay que fomentar es precisamente la resolución de los conflictos sociales a través de mecanismos. Pues te vuelvo a decir, los de la Volkswagen, que no les den 20 millones de euros y los metan en la cárcel. No defender la violencia como solución de los conflictos sociales. ¿Cuánta gente está enferma ahora mismo por... ¿Cuánta gente está ahora mismo enferma por haberse contaminado por los coches? Ya están hablando de ello. Aquí lo que pasa también es que hay un concepto que yo muchas veces defiendo, intento explicar a la gente, que cuando haces algo mal, tú puedes arrepentirte por dos cosas, por atrición o por constricción. Constricción, todos sabemos que es decir que algo has hecho mal y te arrepientes porque es una mala acción. Y la atrición es por el miedo al castigo. La atrición por el miedo al castigo no lleva jamás una victoria, porque se vence pero no se convence, con lo cual lo que hace es retrasar un contraataque. Si cualquier cosa se genera violencia de cualquier tipo, y estoy de acuerdo con Aniceto que la violencia no son solo bofetones, hay muchas clases. Si vamos o por atrición, que es como se funciona en España. Yo pago los impuestos porque me cruje Hacienda. ¿Por qué? Porque no somos capaces de ver que esos impuestos realmente tendrían que estar haciendo grande un país, que es lo que no pasa. Y ese es el problema real. La violencia existe como parte del ser humano y no tiene por qué ser de bofetadas. Pero lo que tenemos que llegar es al convencimiento de que las cosas hay que, cuando nos equivoquemos, el arrepentimiento sea por constricción y no por atrición, que es el problema, que es a lo que creo yo que nos empuja ahora mismo la sociedad. En sociología, cuando se estudian los conflictos sociales, Javier, yo creo que estás de acuerdo. ¿Por qué hay conflicto social? Porque hay choque. Ya estamos con la risa. Hay que poner, ¿cómo se llama el perro, el pulgoso ese que se reía? No hace gracia, ¿eh? El argumento de Javier es reírse cuando planteas algo de este tipo. Si no yo te deseo que nunca te ocurra nada para que tengas que recurrir a un método diferente. Pero que yo no digo cómo no se van a estudiar los conflictos sociales y los conflictos históricos, pero naturalmente que están ahí. Pero digo que a la hora de defender o analizar una noticia de esta misma semana donde ha habido una violencia por parte de los trabajadores y de la empresa y trabajadores, la empresa es la primera que va a echar a 2000 y pico. Es la demostración, yo creo que más que de la ruptura del pacto social, es la demostración de la ruptura o de la desaparición de un Estado de Derecho, un Estado social que soluciona esos conflictos. Pero insisto en que la violencia en situaciones como esta es un elemento de corrección para mantener, fomentar y apoyar el pacto social. El Papa también el otro día decía que si se metían con su madre pues estaba bien devolver una bofetada. Bueno, eso lo dijo en una entrevista. Es una putada. Bueno, lo de la Air France visto desde fuera y a distancia, pues no se puede apoyar, y no se puede estimular, por supuesto, pero se puede comprender. Claro. En el fondo, además, tampoco lo único que han hecho es destrozar una chaqueta y dos camisas. No, si fue el otro saltando que se rajó. Que no te arranquen la camisa como Camarón. No, hombre, es muy desagradable, es humillante. Porque de ahí no se puede, yo no lo apoyo. Al linchamiento,
yo no lo apoyo, pero y era gente formada, que allí había ingenieros, había economistas que no eran... Pues entonces es una barbaridad. Entonces ya estamos llegando al acuerdo. Te vuelvo a decir lo mismo. Afortunadamente no pasó nada y queda incluso como una cosa cómica que salieron y tú, antes me criticabas mis risas, pero tú te reías que salieron corriendo ahí como... Hombre, digo decir, un hombre que es capaz de vender un discurso de que hay que reducir empleos con la palabra racionalización y tal y cual. Aquí tuvimos un gran experto, el que fue ministro de Sanidad con el Partido Socialista, con la racionalización de los puestos de trabajo, se fue a Sagunto, a tal, a cual, para allá. Él vive de miedo, y cuánta gente quedó hundida en Ferrol, que yo conozco, la gente que trabajaban allí, lo que dice violencia, sus hijos viviendo en una mala casa, se han quedado sin casa, algunos se suicidaron, que eso es violencia, Javier, eso es violencia, y la gente ante eso también reacciona. Yo hace mucho y se cabrea. que no hay otras alternativas. Sí, dialogar, llamar a Javier Castro de abogado, vamos a sentarnos, Javier. Las hay, sí las hay, a veces no las hay. Sí, las hay. A ver... Sí, las hay, van comprando al sindicalista de turno si pueden, pero fíjate allí, los sindicatos estaban a favor de los trabajadores. Allí, hace mucho que no escucho una frase que estaba en circulación durante mucho tiempo, que era la ira del español sentado. No sé si os suena esa expresión. Bueno, pero y la ira del español en la calle y en plan ya de ser víctima de injusticias flagrantes, bueno, lleva también a situaciones de esas. Los coches de Blesa, de Rato, y de tal, son golpeados, son golpeados porque no permiten que golpeen a los personajes, cosa que me parece bien. Pero lo lógico es lo que comentábamos al principio de la tertulia. Lo lógico sería que Blesa estuviera ya condenado, que todavía no está condenado, que estuviese en prisión, que se hubiese impedido, que hubiese habido auditorías en Caja Madrid, en la propia comunidad autónoma. Lo deseable es que hubiese funcionado el Estado de Derecho. O sea, mira, lo Javier, deseable es eso. Hay una frase, porque lo otro es un fracaso. Hay una frase que dice... Llegar a esa situación es un fracaso absoluto. Que hay un una frase que jubilado dice... tenga que ir con la pancarta y golpearle en el coche. Hombre, porque le han robado los 60.000 euros que tenía para sus nietos. Llega un momento... Pues es una desgracia. Claro, entonces que espera a morirse, que se muera también la abuela y nada. Pues manifiesta su ira y su cabreo así. Pues mira, Javier, hay una cosa. Pero no puedes defender esa... Pero y dale, que quede claro, no lo defiende. Y si me lo hizo otra vez, le voy a demandar. Cojo a Javier Castro de abogado y le demando contra, coño. Mira, vamos a ver, un momento. Mira, a mí me hace gracia, con ejemplo, cuando se creen que son tontos, somos tontos. Los políticos cuando dicen, no es que la ley dice que tal. Si estuviéramos con lo de la ley, no hubiera habido revoluciones, ni cambios sociales, ni políticos en el mundo.